Continuamos con nuestra serie del Salmo 119. Hoy es la última de las prédicas que tenemos preparadas para esta serie, propiamente. Las últimas 3 semanas, el salmista en el Salmo 119 nos ha enseñado que el dolor y la aflicción son bendiciones. Que las pruebas que duelen vienen de parte de Dios, que son bendiciones de parte de un Dios bueno. También nos enseñó cómo reaccionar o cómo actuar en medio de la aflicción y el dolor. La segunda semana. La tercera semana, de las que me tocó a mí, por supuesto, ¿verdad? Porque ya llevamos 12 semanas con el Salmo 119. La tercera semana vimos cómo responder en medio de las persecuciones. Cualquier tipo de persecución, las burlas por ser cristiano, el ataque por ser creyente, la corrupción a la que quiere que otras personas que le entres por ser cristiano y tienes que negarte. Hoy quisiera pensar en lo siguiente. Cuando estás en una prueba difícil, en dolor o en aflicción, hay un abanico de posibilidades para lidiar con ello, ¿verdad? Seguramente todos hemos recurrido a alguien cuando estás en una situación dolorosa o en una aflicción. Hay quienes, pues a lo mejor están en un problema financiero y recurren a trabajar más o a invertir más. Hay quienes lidian en las pruebas contándoselo a un amigo o a una amiga, ¿verdad? Hablando por teléfono, visitando a un amigo, visitando a una amiga, en el caso de las mujeres. Hay quienes, como veíamos hace 2 semanas, prefieren aislarse y callarse cuando están sufriendo. Hay quienes prefieren hacer uso de drogas o alcohol o algún psicotrópico, ¿verdad? O alguna droga suave, por decirlo así. Hay quienes prefieren lidiar con el dolor yendo a un profesional. Vamos al psicólogo a que nos ayude. Y hay quienes prefieren abrir la Biblia. Creo que si yo le pregunto a los hermanos que están aquí, a los que sean cristianos, responderían, si esto fuera una serie de opciones, ¿cuál es la que el cristiano debería elegir? Creo que todos elegiríamos la Biblia, pero para ser realistas, y vamos a preguntarnos a nosotros mismos, si yo preguntara, ¿por qué debes de poner tu esperanza en la palabra de Dios en medio de las aflicciones? ¿Qué responderías? ¿Por qué como cristiano, y eso es para que cada quien lo pensemos ahorita, más que participar, para que lo pensemos, ¿por qué poner la esperanza en la palabra de Dios en medio de las aflicciones? ¿Por qué no ir al psicólogo? Si están preparados para ayudar, son profesionistas. ¿Por qué no aislarte y mejor no contárselo a nadie? ¿Por qué no sufrir solo? ¿Por qué no contárselo a un amigo, trabajar más, hacer inversiones, qué sé yo? ¿Por qué la Biblia sería la respuesta? ¿Por qué la respuesta a la pregunta de hoy, o a la pregunta de hoy es, ¿por qué poner mi esperanza en la palabra de Dios en medio de las aflicciones? Es lo que el salmista nos va a ayudar a responder, o mejor dicho, el Salmo 119, del versículo 89 al 96, nos va a responder. ¿Por qué poner mi esperanza en la palabra de Dios en medio de las aflicciones? Así que por favor, hermanos, los voy a invitar a que abran su Biblia en el Salmo 119, versículos del 89 al 96. Para nuestros visitantes utilizamos la traducción de la Biblia de las Américas. Pueden abrir la que ustedes traigan, está bien. Solamente si no es las Américas van a encontrar algunas palabras diferentes en la traducción. Pero lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Salmo 119, 89 al 96. Salmo 119 del versículo 89 al 96. Dice así: Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Jamás olvidaré tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Tuyo soy, Señor, sálvame, pues tus preceptos he buscado. Los impíos me esperan para destruirme, tus testimonios consideraré. He visto un límite a toda perfección, tu mandamiento es sumamente amplio. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias por esta tarde que podemos estar otra vez juntos. Te suplico, Señor, que
me dirijas, te suplico que nos dirijas a todos, que en nuestros corazones los prepares para recibir tu palabra. El día de hoy te ruego para esta iglesia y para las personas que nos visitan, danos hambre de tu palabra, Señor. Danos hambre del agua viva que nos dijo Jesús, que daría a aquel que le pide. Aquel que tenga sed puede pedir agua viva y Él se la daría, como se lo dijo a la mujer samaritana. Danos esa sed de ti, de Cristo y de tu palabra. Te ruego, Señor, que esta iglesia esté caracterizada por querer buscar, leer, meditar, memorizar, escudriñar, estudiar tu palabra, Señor. Es algo que te suplicamos para esta iglesia, Señor. Vemos en este texto que la esperanza en medio de las aflicciones y cualquier prueba está en tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, abre nuestros ojos, como nos enseña el Salmo 119, te suplico, Señor, abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley, como dice el Salmo 119. Que tus palabras sean una luz a nuestro camino, como dices también en este Salmo. Te lo ruego, Señor, y me pongo en tus manos para que tu Espíritu sea el que me dirija y nos dirija a todos para la gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les voy a pedir a mis hermanos de staff que pasen. Tenemos también el bosquejo del día de hoy, entonces voy a dar un minutito para que les llegue a cada uno. En estas últimas 3 semanas me ha parecido pues prudente, ¿verdad?, darles el bosquejo de cada una de las prédicas, porque ya que son pasajes largos, quisiera que lo tengan bien desglosado y bien gráfico para que no nos perdamos en el texto. Muy bien, ya casi todos los tenemos, ¿verdad? Ya todos tienen, perfecto. Espero que hayan alcanzado. Y los que no, por favor, compartan si son tan amables. Primero, vamos a responder la pregunta: ¿por qué poner mi esperanza? Ahí viene en el título de su bosquejo. ¿Por qué poner mi esperanza en la palabra de Dios en medio de las aflicciones? Tenemos el Salmo 119 en sus bosquejos, 89 al 96. La primera respuesta es por sus atributos y la segunda respuesta es porque rescata a quien la busca en medio de la aflicción. Primero, por sus atributos. Inciso A, lo tienen ahí, es eterna y firme. El versículo 89 dice: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Martín Lutero dijo lo siguiente, el gran reformador, dijo estas palabras: la palabra de Dios no es antigua o moderna, la palabra de Dios es eterna. Repito, la palabra de Dios no es antigua o moderna, la palabra de Dios es eterna. ¿Por qué poner mi esperanza en ella? Porque es una palabra firme y es eterna. La palabra de Dios, mis hermanos, no pasa de moda. La palabra no es antigua, la palabra no es obsoleta, pero tampoco es novedosa. Tampoco es algo que vamos conociendo apenas. Es una palabra, dice este texto, eterna, trasciende al tiempo. La palabra de Dios está antes de que el universo fuese creado. Dios habló, nos dice la Escritura. Y las cosas, por supuesto, se sostienen por la palabra de su poder, lo veremos más adelante. Pero su palabra permanece para siempre, es eterna. Trata de asuntos del pasado, si la lees. Trata de asuntos del presente. En la palabra de Dios se cuenta de nosotros, hermanos. No por nombre, no por estado, no por el nombre de la iglesia, pero en la palabra de Dios se cuenta de la iglesia de Dios viva, del cuerpo de Cristo, de los creyentes que como piedras vivas estamos edificando el cuerpo de Cristo. Está hablando de nosotros. Y habla también la palabra eterna de asuntos del futuro. Terminaremos o terminará la historia de la humanidad como la conocemos cuando Cristo esté entre nosotros, cuando Cristo vuelva y veremos su reino eterno, o viviremos en su reino eterno. Esta palabra de Dios, hermanos, la traigo yo digital, pero si la traes en papel o ya sea digital, tiene un peso eterno. Es eterna y es firme. Dijo Jesús: porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Y también, como dice este salmo, es firme. Es una roca eterna y sólida. Jesús en su parábola, como lo mencioné hace una semana, en su parábola de los 2 constructores, habla de un constructor que es sabio y construye sobre sus palabras y las hace.
Y habla de un constructor necio que construye sobre la arena y cuya casa, cuando viene la aflicción, cuando viene el viento y el río crece, es devastada. Cuando ves hermanos, me ha tocado, obviamente como pastor me toca platicar con muchos hermanos. A veces veo hermanos, queridos hermanos de nuestra congregación, que están fluctuantes en sus sentimientos. Los ves a veces tristes, a veces gozosos, a veces otra vez tristes, a veces otra vez eufóricos, y parecen una montaña rusa de sentimientos. Le pasa mucho a las hermanas, también a los hermanos, ¿verdad? Pero también mucho a las hermanas. Una montaña rusa de sentimientos. Una buena noticia están alegres, una mala noticia se vienen para abajo. Cuando me doy cuenta de eso, mis queridos hermanos, muchas veces les digo, hermano, ¿sobre qué estás construyendo tu vida? ¿Cuál es el fundamento de lo que vives? ¿Cuál es tu fundamento? Porque se ve que tu fundamento, tus cimientos están, o tu construcción está cimentada sobre la arena. ¿Ves hermanos que toman una decisión, luego toman otra decisión, se van a un lado, luego se van al otro, cambian de trabajo y hacen otros proyectos, de aquí para allá, porque no tienen una base sólida, siempre buscando y siempre anhelando, porque su vida no está cimentada sobre la palabra de Dios. Cuando ves un hombre que ha construido su vida sobre la palabra de Dios, ves un hombre como el del Salmo 1, si alguien lo recuerda. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, creo que me la hacen Reina Valera, ¿verdad? Y que no anduvo en camino de pecadores, sino que en la ley del Señor, o de Jehová, dice la Reina Valera, está su deleite, y en su ley medita de día y de noche, y será como un árbol plantado. Así ves a una persona desde un joven, no tiene que ser un señor, desde un joven a su edad, que está firmemente plantado sobre la palabra de Dios, que medita, que conoce, que memoriza, que aplica lo que conoce en la palabra de Dios. Puedes ver a un hombre o a una mujer o a un joven o a una joven que están como un árbol firme, plantado, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, como dice el Salmo, no así los malos, que son como el tamo, como el polvo que se lleva el viento. Aquel que no medita, aquel que no considera, aquel que no pone el cimiento sobre la roca eterna, es devastado cuando vienen las tribulaciones. Cuando vienen las aflicciones, no te puedes sostener porque no tienes un cimiento. A todos nos ha sucedido, lo hemos visto una y otra vez, que todos hemos pasado por aflicciones. Y si no tienes un cimiento sólido, que es el de la palabra de Dios, toda tu vida vas a estar como ese hombre que describe Santiago. Ese hombre que fluctuante se lo lleva el viento, como la ola del mar, llevado por el viento por aquí y por allá, yendo de un lado a otro, tomando decisiones, a veces contento, a veces triste, porque no tiene el cimiento eterno. Pero aquel que entiende que la palabra de Dios es eterna, inmutable, un cimiento sólido, será como esa casa firme que no se destruye, como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que permanece, hermanos. Cuando levantas la palabra de Dios en cualquiera de sus versiones digitales, en papel, como tú quieras, mientras sea la palabra de Dios, estás levantando el peso eterno y firme, sólido de la palabra de Cristo. ¿Por qué poner mi esperanza en Dios y en su palabra en medio de las pruebas? Porque su palabra es eterna y es sólida. No vayas a ningún otro lado. No vayas al consejo de amigos. Aún de los cristianos, son tus hermanos. Pero primero ve, híncate y abre la palabra de Dios. Pregúntate, ¿qué haces cuando estás sufriendo? Cuando estás en pruebas, cuando estás en dolor. Lo primero, ¿qué te caracteriza? Ser una persona que se va a la Biblia, que pasa tiempo con Dios. Y si no, también te digo, ahí seguramente has visto cómo eres fluctuante si es que tú no vas a tener un tiempo con Dios. También vemos que sus atributos, en el siguiente inciso, la palabra de Dios permanece, lo tenemos ahí, inciso B. Y leemos el texto, ahí lo tienen, léanlo con su vista, dice, tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. La palabra de Dios permanece por generaciones y generaciones. Si alguien ha leído alguna vez la historia de la iglesia cristiana, desde el inicio hasta la historia moderna de la iglesia cristiana, han habido innumerables ataques en contra de la palabra de Dios. Se han quemado Biblias, se han quemado creyentes, se ha tratado de impedir su traducción.
Martín Lutero se tuvo que esconder, ¿verdad? Si alguien conoce la historia, durante un año aproximadamente para poder traducir la Biblia, no recuerdo si fue toda la Biblia, no lo recuerdo en este momento, al alemán, porque las personas no podían leer la Biblia, sino solo los sacerdotes en latín, y por supuesto nadie entendía nada. Personas han sido perseguidas, han muerto, se han quemado Biblias, antes aún de que se inventara la imprenta. Dios usó personas que rigurosamente copiaban a mano la Biblia, y hay millones o hubo miles de copias del Nuevo Testamento. Dios preservó su palabra y hasta hoy ha sido preservada y permanece porque es la palabra de Dios. Aunque Satanás y sus huestes y aquellos que no están de acuerdo con la palabra de Dios han estado actuando en contra de la palabra para cesar aquella palabra firme y eterna, jamás sucederá. La palabra prevalecerá, permanecerá, porque no es la palabra de un hombre, son las palabras de Dios. Si fuera la palabra de una persona, ya se hubiera destruido, que hubiera quedado en el olvido. ¿Qué mártir hubiera existido sabiendo que vive por un sueño, por un engaño? Sin embargo, la fidelidad, en este caso la palabra de Dios, permanece por todas las generaciones. Es el segundo atributo que vemos aquí. El tercero, inciso C. Vean lo que dice. Sustenta todas las cosas, inciso C, o sostiene, pudiéramos decir. Versículo 90 dice: tú estableciste la tierra, Dios, tú estableciste la tierra, y ella permanece, pues por tus ordenanzas, es decir, por tus mandamientos, por tu palabra, permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Si alguna vez te has puesto a pensar, ¿por qué las cosas como están hoy en el universo se mantienen iguales? Los físicos tienen una respuesta para los jóvenes que están todavía más, conocen más estos temas porque están más recientes en la escuela. Los físicos teóricos dicen que hay 4 fuerzas fundamentales, por lo menos ellos dicen que son 4 fuerzas fundamentales que hasta el momento se conocen. La fuerza gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Para no explicar mucho, una de estas es la nuclear fuerte, que dice que es la fuerza, o así lo describen, que mantiene a todos los átomos en su lugar. Si no existiera esta fuerza nuclear fuerte, como lo describen los físicos, los neutrones, electrones, los átomos explotarían o se despegarían, simplemente no podría existir el universo como está hasta ahora. Sin embargo, los científicos ateos dicen, bueno, fíjense a qué conclusiones llegan, los físicos ateos. No la entendemos, no sabemos cuál es su causa, no sabemos por qué existe, ni siquiera la entendemos por completo, pero si no existieran estas fuerzas, el universo no habría existido jamás. Pero no creemos en un Dios. Creemos que estas fuerzas son eternas, aún violando el principio de causalidad, que es un principio que dice que todo debe tener una causa, y por supuesto debe haber una causa última que es Dios. Sin embargo, los físicos cristianos, o por lo menos los físicos creyentes, dicen que la causa es el Señor. El que el universo se mantenga, la incógnita que no se puede responder en la física moderna hoy de por qué esas fuerzas se mantienen unidas y por qué el universo está como está, por qué los planetas siguen girando en su órbita, ¿qué los mantiene? ¿Por qué la gravedad sigue siendo la misma? ¿Por qué no cambia de dirección o de velocidad? ¿Qué mantiene a las leyes físicas como están hasta hoy? ¿Qué mantiene a los átomos? Aquí dice la Biblia que es la palabra de Dios. Y les voy a leer Hebreos 1, 3 y 4, hablando de Jesús. Hebreos 1, 3 y 4 habla de Jesús, dice: y Jesús, Él es el resplandor de su gloria, de Dios, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Entiendes lo que dice la Biblia? Quizás los físicos no saben cómo estas 4 fuerzas interactúan. Hubo un físico que acaba de fallecer, se llama Stephen Hawking, estaba en silla de ruedas, es muy famoso en nuestros tiempos, hasta una película hay de él. Trató de teorizar hizo una teoría que se le llama la teoría del todo. Y esa teoría del todo trata de empatar estas 4 fuerzas en una teoría de cuerdas. Ni voy a explicar, creo que ni la llegaría a entender, ¿verdad? Pero esta teoría de cuerdas dice que estas 4 fuerzas elementales proceden de un solo lugar. Esa es la teoría del todo. Los físicos que creen en Dios le dicen: Stephen Hawking, doctor Stephen Hawking, estás hablando de Dios, llámalo por su nombre.
Él es el ser que mantiene todas las cosas en su lugar. El que puso las leyes y hasta hoy permanecen. Hebreos 1 dice, Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Por la palabra de Cristo es que todas las cosas están firmes hasta hoy. Esa es la respuesta a los científicos. Esa es la incógnita que no pueden responder y que no quieren responder. Tienen que entender, y lo saben, que esas cosas no pueden ser producto de la casualidad. Es Dios, dice la palabra. La palabra no se mete en ecuaciones, simplemente dice, la palabra de Cristo es la que sostiene todas las cosas como la vemos. Y por último, el último de los atributos de la palabra de Dios que vemos en el inciso D que tienen en sus bosquejos es el versículo, dice, es ilimitada. Dice el versículo 96, he visto un límite a toda perfección, tu mandamiento es sumamente amplio. En otras palabras, he visto a todo lo perfecto en esta tierra, le he visto límite, pero tu palabra no tiene límites. Es lo que está diciendo este hombre. He visto obras maestras, pero no son rivales en comparación con la palabra de Dios. Es ilimitada. La perfección tiene sus límites, está diciendo. Pero tu palabra perfecta, eterna, sólida, firme, no tiene comparación. Tu palabra que lo sustenta todo, no tiene comparación. Cuando sostienes en tu mano una Biblia, entonces, sostienes el peso de la eternidad, hermano. ¿Te das cuenta? Cuando sostienes la Biblia en tus manos, sostienes el cimiento firme e inamovible de aquellos que han puesto su esperanza en Cristo. Sostiene la revelación de Dios que permanecerá por los siglos de los siglos. El cielo y tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Sostienes el único objeto, cuando levantas una Biblia, el único objeto en este mundo que contiene palabras de magnitud ilimitada. Qué dignos de conmiseración somos como pueblo de Dios, hermanos. Qué dignos de conmiseración somos como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, cuando nos rehusamos a leer la Biblia. Si la Biblia es lo que dice ser, si la Biblia muestra estos atributos de eternidad, de solidez, de infinitud, qué dignos de conmiseración somos cuando la tratamos con indiferencia. Cuando nos aburre, cuando no la leemos. Es absurdo, somos necios, somos tontos, dice Proverbios. El necio no escucha la sabiduría. El necio la menosprecia porque no entiende. No entiende de qué estamos hablando. No se da cuenta que es ilimitada, que es su única esperanza. Qué dignos de conmiseración somos cuando construimos sobre cimientos débiles y poco duraderos, temporales y no eternos. Cuando no construimos sobre la palabra de Dios. Qué ilusos hemos llegado a ser como pueblo de Dios. Y hermanos, si han leído su Biblia, en el libro de Jueces, por ejemplo, se ve una y otra vez cómo el pueblo de Dios abandonó la palabra de Dios, dejaron de meditar en la palabra de Dios, los padres dejaron de enseñarle a los hijos dejaron de respetar la palabra de Dios y a sus padres, y siempre vino la disciplina de nuestro Señor. Siempre termina en el libro de los Jueces ciclos del pueblo de Dios arrepentidos, buscando a Dios, diciendo: estabas con nosotros y nos has abandonado. La iglesia de hoy va por ese rumbo en muchos casos, hermano. Cuando no estamos en la palabra de Dios, vamos al mismo rumbo que se repitió en el libro de los Jueces, abandonando a Dios. Y esos hombres y mujeres empezaron a mezclarse con personas que no eran creyentes, que Dios les había prohibido, y fueron en pos de idolatría, de dioses ajenos, como lo hacemos nosotros. Hemos hablado de la idolatría, no significa adorar imágenes, pero podemos idolatrar el dinero, el poder, el sexo, la fama y millones de cosas, como hemos explicado. Tenemos un corazón que es una fábrica de ídolos, decía Martín Lutero. El pueblo de Dios, cuando abandona la palabra de Dios, va a ese mismo lugar donde se encontró el libro de los Jueces, que el libro de los Jueces repite una y otra vez, y cada uno hacía lo que bien le parecía, y muchas veces parece que como cristianos, cada uno de nosotros hace lo que bien le parece en vez de ir a consultar primero la palabra de Dios. Cada uno hace lo que bien le parece. Cada uno toma un versículo si quiere, y otros si le gusta, y otros no, porque estos no los quiero saber o estos no me convienen.
De esto habla Jesús, pero eso a mí no me importa mucho, me importa más esto, me importa más sus bendiciones, pero no me importa la obediencia. El pueblo de Dios está yendo a pique por no tener el peso sólido de la palabra de Dios. El hombre del Salmo 119 sí había entendido algo que Dios le hizo entender a través de la aflicción, y lo vimos hace 2 semanas. Él dijo: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro, de piezas de oro y plata. Me gusta mucho un canto, en inglés, en español, no lo he escuchado, no sé si hay traducción en español literal de ese canto, pero en inglés dice algo así, dice: puedes darme a todo, tú puedes quedarte con todo, pero a mí dame a Cristo. Puedes quedarte con todo, pero a mí dame su palabra. Me encanta escucharlo porque es algo que como pueblo de Dios deberíamos decir. Como dijo Jesús: ¿de qué vale si ganas el mundo? ¿De qué vale si te vuelves el rey del mundo? El más afamado, el más adinerado, el más exitoso. ¿De qué vale si pierdes tu alma? Dijo Jesús. ¿De qué valen todos los proyectos? ¿De qué vale una vida de éxito o de estudios, de placeres, si pierdes tu alma? ¿De qué vale dejar una huella en este planeta si junto con el planeta va a ser quemada la huella que dejaste? A mí dame a Cristo. Por eso dijo el salmista: prefiero la palabra de Dios que millares de piezas de oro y de plata, porque el cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, mas mis palabras no pasarán. Sécase la hierba, marchítase la flor, dijo Isaías, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mis hermanos, hasta aquí. ¿Qué peso le das a la Biblia en tu vida? Si tú eres honesto, no respondas, solo pregunta: ¿qué peso le das a la Biblia? ¿Tú estás caracterizado por ser un hombre o una mujer que abre la palabra eterna, sólida, firme de Dios, ilimitada? ¿O en alguna forma la menosprecias? Porque si la menosprecias, sin conocer mucho, pudiera contarte mucho de cómo está tu vida espiritual, cómo está de tu vida marital, cómo está tu vida con tus hijos, cómo está la vida de los hijos que tienes. ¿No te das cuenta que el menosprecio de la palabra de Dios trajo consecuencias a las generaciones subsecuentes? ¿A los hijos directamente? ¿A los padres? ¿Al pueblo de Dios? Por eso es la primera respuesta a la pregunta: ¿por qué poner mi esperanza en la palabra de Dios en medio del dolor y las aflicciones? Por estos atributos, porque es eterna, es sólida, es firme. Y la segunda respuesta que veremos hoy la tenemos en sus bosquejos: porque rescata a quien la busca en medio de la aflicción. Porque rescata a quien la busca en medio de la aflicción. Inciso A: es deleite en medio del dolor y de la angustia. Es deleite en medio del dolor y de la angustia. Versículo 92. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Para estas prédicas he leído muchos casos e historias, ¿verdad?, de hombres que están en aflicción. Ya he sabido de decenas de casos, por lo menos he leído de decenas de casos, bueno, no tantas, algunos casos, pero sé que hay decenas de casos, si no es que cientos de casos de personas que tienen una alta posición en cierta empresa. De hecho, todavía me estaban platicando otra de la semana, he escuchado ya tantas que mejor la pongo de manera general. Un hombre con un puesto muy alto, con inversiones en muchos lados, lo pierde todo y se suicida. El otro día alguien me decía: se acaba de repetir hace una semana, una persona se paró en público, creo que tenía una deuda con una compañía de luz, creo que fue en Estados Unidos, pidió como una prórroga y le dijeron que no. Y en público, ante las cámaras, se metió un balazo. Pero déjenme les cuento la historia de alguien que tenía muchísimo dinero, muchísimos empleados, y lo perdió todo en un día. En un día perdió todo. Tenía mucha familia y ese mismo día la perdió. El libro de Job. Pero este hombre, a pesar de estar pasando por pruebas difíciles o pruebas que quizás jamás pasaremos nosotros, encontró deleite en Dios a pesar de su gran pérdida. Porque este hombre Job entendió lo que estamos leyendo en el versículo 92. Si tu ley, Señor, no hubiera sido mi deleite, entonces yo habría perecido en mi aflicción. Hay dos tipos de personas: las que se hunden en el dolor o las que se sumergen en la palabra de Dios.
las que se ponen a meditar en lo que les está pasando o las que se ponen a meditar en la palabra de Dios. Pero las que se ponen a meditar y a abrir la palabra de Dios entienden lo siguiente: si tu ley no hubiera sido mi deleite, yo hubiera perecido en mi aflicción. Quizás pudiera decir este hombre: si no hubiera sido mi deleite, tu palabra, me hubiera suicidado. Es lo que está diciendo el salmista. Si no hubiera sido tu deleite, mi deleite, tu palabra, hubiera cometido una locura. Si no hubiera sido mi deleite, tu palabra, hubiera dejado a mi marido o a mi esposa, me hubiera ido de la casa. Si no hubiera sido tú mi deleite a través de tu palabra, hubiera perecido en el dolor que estaba yo sufriendo en medio de la aflicción. Esa es la segunda respuesta, ¿verdad? La palabra rescata a quien la busca en medio de la aflicción. De nuevo, he platicado con cristianos que están pasando por situaciones dolorosas, y todos hemos pasado en algún momento. Pero he visto el tipo de cristianos que no salen del dolor, que casi los define su dolor, que su prueba es la que, si hablas con esta persona, ya sabes que te va a hablar de la prueba dolorosa para él. Te va a volver a hablar. Y él, cuando platique con Xiomara, va a hablar de la misma prueba. Y cuando platique con Antonio, de la misma prueba, porque su dolor los empieza a definir. Pero también he visto personas que se sumergen en la palabra de Dios y, a pesar de que estén sufriendo, porque el dolor es real, pueden decir: la ley de Dios ha sido mi deleite. Yo hubiera perecido en mi aflicción y en la prueba, si no es que la palabra de Dios me hubiera dado gozo. Aprenden a ir a la palabra y encuentran el gozo que no se encuentra en ningún otro lugar, porque saben, como este salmista, que la palabra es su cimiento sólido, no sus sentimientos, no las circunstancias. Las circunstancias van a cambiar, pero la palabra de Dios es eterna y permanece. Por eso es nuestra esperanza, por eso vamos a ella, por eso la leemos, por eso la abrimos como pueblo de Dios. Y el último inciso, el inciso B, dice: preserva la vida de quien la busca. ¿Lo tienen en sus hojas también? No, es el segundo inciso, tenemos un tercero. Segundo, preserva la vida de quien la busca. Dice el versículo 93: jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Tuyo soy, Señor, sálvame, pues tus preceptos he buscado. Versículo 95: los impíos me esperan para destruirme, tus testimonios consideraré. Todo este conjunto, estos 3 versículos, habla de la palabra preservando la vida. Cuando dice vivificado, hermanos, en hebreo se podría traducir como guardaste mi vida o preservaste mi vida. Versículo 94 dice: sálvame. Es decir, estoy en una prueba difícil, te pido que me rescates. Y el versículo 95 dice: me están buscando los impíos o esperando para destruirme, pero yo considero tus testimonios. En la reunión de varones hace 2 semanas platicaba con mi hermano Antonio. Bueno, estábamos varios, pero nuestro hermano Antonio nos platicaba. Llegábamos a un punto en Proverbios. Se ve siempre esta distinción entre el sabio, que escucha las palabras de Dios, y el necio, que menosprecia la palabra de Dios y a Dios. Y no sé cómo estuvo la clase, pero preguntábamos: ¿qué pasa con el joven que no escucha la instrucción o la palabra de Dios? No recuerdo exactamente el punto, pero me decía hermano Antonio: no llegan ni a los 21. Ah, caray, ¿por qué dice eso, hermano? Se ponte a pensar. Y dice: conozco casos, o no sé cómo me lo platicaba. Jóvenes, 17, 18 drogándose, 19, empiezan a robar, 20, pleitos en la calle, 21 los matan, por poner un ejemplo. Otros terminan en la cárcel. Quienes no hacen caso de la instrucción de Dios, literalmente, como dice aquí, no preservan su vida. Ahora, por supuesto, no todos llegan a esos extremos, por supuesto. Pero quiero platicarles un poquito. Estaba viendo el otro día un documental de la mafia italiana. Van a decir que qué cosas veo, ¿verdad? Porque cada domingo les vengo. Mi esposa los pone, ¿no? Entonces, lo bueno es que ahorita no está. Y estaban entrevistando a un mafioso, a un ex mafioso, después, pues que él decía que decía, los jóvenes, decía, era un mafioso ya grande, ¿no? Italiano, decía, ya no de la nueva mafia, sino de la antigua, decía, ahora los jóvenes, en los lugares que viven, y él lo decía, no tienen otra opción que entrarle al narcotráfico, a la drogadicción, a la violencia, a las violaciones. Y decía el entrevistador, como, ¿por qué no tienen otra opción? Y decía, ve sus casas.
Y el entrevistador va a las casas, se mete a las casas a entrevistar las mamás dicen, aquí, o le entran a la droga con el mafioso local, o el mismo mafioso los mata. Aquí no hay esperanza, aquí todos le van a entrar a lo mismo. Aprenden desde chicos a robar, a delinquir en muchas de sus formas. Pero después entrevistan a alguien más, hermanos, un sacerdote católico. El barrio mafioso lo respetaba, cuidaba a los jóvenes, les enseñaba de la palabra de Dios, hermanos, les abría la Biblia a los jóvenes. Los mafiosos, dice que ya hasta le decían, eres un muerto viviente, ¿eh? Dice, me han dicho un montón de veces que soy un muerto andando. Y yo les sigo hablando de la palabra de Dios a los jóvenes. Has sacado a muchos jóvenes de las drogas, del alcohol, de la violencia. Se refugian a veces en su iglesia, la iglesia católica. El hombre les habla de la palabra de Dios. Le pregunta al entrevistador, dice, ¿no te han amenazado? Infinidad de veces, perdón. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué si el riesgo es tan alto? Le dice el entrevistador desconcertado. Y le dice este hombre, porque conocí a un hombre que me cambió la vida y al seguirlo accedí a tomar su cruz. Su nombre es Jesús de Nazaret. Tremendo testimonio de un hombre que le habla a otros de Cristo. Tremendo testimonio de un hombre que le habla a otros de Cristo. Ese hombre sabe que a pesar del riesgo, la palabra preserva la vida de esos jóvenes que parece que no tienen esperanza. Él lo sabe. Como dijo Jesús, como dijo Pedro, le dijo a Jesús, cuando Jesús les preguntó, ¿ustedes también quieren irse? Con todos los que me están abandonando porque no tienen nada que no tengo nada que ofrecerles de lo que están buscando, comida y bienes y un reino físico en el cual puedan todos participar. ¿También se quieren ir ustedes? Le dice Pedro, ¿a dónde iremos, maestro? Si solo tú tienes palabras de vida. Solo tú. ¿A quién iremos sino solo tú? Este sacerdote, como muchas personas que creen en Cristo, saben que la solución y la esperanza de personas que aún están en riesgo de vivir una vida alejada y perversa es la palabra de Dios. La palabra de Dios rescata a los que se piensa que no tienen esperanza. Da vida a los que están en depresión. Si has pasado por depresiones, hermanos, la palabra es lo que puede sacarte de ese lugar porque vivifica, como acabamos de ver. Da vida aún a los que tienen pensamientos suicidas. Hay personas que secretamente han pensado quizás en terminar con su vida porque piensan que no tienen un propósito. La palabra de Dios da la respuesta, da deleite y da vida y rescata la vida de personas así. Da vida a personas que piensan que ya no tienen un propósito por el cual seguir y salva la vida de los que andan por malos caminos y los lleva al camino eterno. La palabra de Dios firme y sólida. Por último, hermanos, entonces, buscarla, ¿qué significa? Y el inciso D, veamos, cuando decimos que rescata a quien la busca, ¿qué significa buscar? Ahí lo tenemos, lo dejo en el inciso C. Buscarla significa deleitarse en ella, como dice el texto, tu ley es mi deleite. Memorizarla, dice, jamás me olvidaré de tus preceptos. Estudiarla, tus preceptos he buscado. Meditar en ella, tus testimonios consideraré. Nos habla esto de un hombre o una persona que está en medio de la aflicción y la prueba, abriendo su Biblia, meditando, memorizando, buscando. ¿Qué tanto vas a la Biblia en esta actitud de memorizar, de aprender, de estudiar, de escudriñar, de conocer, de leer, de repasar, cuando has estado en pruebas? Porque yo conozco muchos hermanos que nos mandan mensajes del jueves y oren por mí, y eso está excelente. Pero me pregunto cuántos dicen, oren por mí porque yo estoy sumergido en la palabra de Dios. Eso me pregunto. ¿Es tu deleite la palabra de Dios? ¿No te olvidas de ella? ¿La buscas? ¿Consideras los mandamientos de Dios? No es ninguna sorpresa que muchos creyentes no encuentren consuelo y gozo en las pruebas cuando no pasan tiempo con Dios abriendo la Biblia. Para finalizar, hermanos, veamos otra vez los atributos, véanlos en sus hojas y noten que esos atributos nos hablan de Cristo, porque es su palabra. El inciso A, su palabra es eterna y firme porque viene de Cristo. Él es eterno y es firme.
Abrir la palabra es tener un encuentro con el Cristo vivo, hermanos. Con el Cristo que murió en la cruz y resucitó. Él es eterno y firme. Y las palabras que están registradas en la Biblia son suyas. Ve, permanece, porque Jesús permanece. La muerte no lo venció, Él permanece. Se sustenta todas las cosas, como lo vimos en Hebreos. Él sostiene todo lo que conocemos por la palabra de su poder, y es ilimitada como lo es el poder de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, abrir la palabra de Dios es tener un encuentro con Cristo mismo, con Él. Es un encuentro vivo. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, porque proviene de un Dios vivo y es tener un encuentro con Dios. ¿Cuántos encuentros, queridos hermanos, hemos tenido esta semana con Dios? ¿Cuántas veces hemos memorizado? ¿Cuántas veces esta semana te hincaste para abrirla diciendo, yo soy creyente? ¿Entiendes el peso de lo que tienes en tus manos cuando abres la Biblia? Que Dios nos guíe, mis queridos hermanos, a ser una iglesia que se deleita en la palabra en medio de las aflicciones, que busca la palabra porque la respuesta está en Cristo y está en su palabra. Que Dios nos guíe a amar, a memorizar, a estudiar, a leer. Que sea hoy el día, le pido a mi Señor, que sea hoy el día que nuestros corazones estén entregados a Dios a tal grado que la Biblia no sea un instrumento de domingo, sino que sea la que define lo que pienso, lo que hago, lo que siento a lo largo de mi vida. Que la Biblia sea mi encuentro diario con Dios. Que mi cabeza empiece a ser transformada porque empiezo a memorizar lo que ahí está. Que empiece a apartar tiempo no para las cosas que apartamos a veces, sino dejar de ver quizás un ratito menos ahora de Netflix, un ratito menos quizás de mis pasatiempos, porque quiero estar sumergido en la palabra de Dios. Que Dios nos guíe a ellos, hermano. Que no seamos como las generaciones pasadas, que sea una advertencia para nosotros, que no seamos una generación que Dios diga y hacen como bien les parece. Y después estemos clamando diciendo, Señor, rescátanos, cuando Dios dijo, yo les di la palabra, tenían la oportunidad de leerla. Que no sea necesaria, le pido a Dios, que venga una persecución para que empezamos a valorar la Biblia. Que no sea necesaria una persecución religiosa para que no nos dejen abrir la Biblia y ahora sí queramos reunirnos en cuevas juntos para cantar y orar, ¿verdad? Porque ya nos lo están prohibiendo. Que veamos la gracia que ha sido derramada para nosotros a través de su palabra firme y limitada, que rescata a aquel que está en medio de la aflicción hoy. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, a veces somos un pueblo indiferente a tu palabra y es algo digno de reproche, es algo incongruente con lo que decimos que nosotros conocemos de ti. Te suplico, haznos un pueblo verdaderamente de la palabra. Levanta jóvenes en esta congregación que amen tu palabra, te ruego. Levanta jóvenes que ardan de pasión por conocerla, por predicarla, por meditarla. Levanta padres de familia que estén interesados realmente en enseñar la palabra a sus hijos. Que se sometan a la autoridad de tu palabra en obediencia, para enseñar con su vida y con su ejemplo a sus hijos qué es conocer la palabra y conocer a Cristo a través de ella. Levanta también, te ruego, Señor, mujeres que se sometan a tu palabra, Señor, antes que a sus pensamientos, deseos, que se sometan a ti, Señor. Mujeres que otras mujeres jóvenes puedan ver como ejemplo de personas virtuosas. Te ruego, Señor, haznos un pueblo cristiano de verdad. No permitas que seamos como el pueblo en el libro de los jueces, alejado y cada quien haciendo lo que le parece, pero con una Biblia en mano, Señor. No permitas que seamos así como iglesia. No permitas que así sea gracia soberana. Te ruego, Señor, te suplico, cambia nuestros corazones, Señor, para ser un pueblo que se deleite en tu palabra, que seamos cada uno como árboles plantados junto a corrientes de agua, porque conocemos, meditamos, nos deleitamos en la Biblia. Te ruego, Padre, que hagas tu obra en nosotros. Yo sé que estas prédicas, esta exposición en realidad de tu palabra, lo que dices tú, yo sé que en este caso tu palabra no quedará sin su fruto, Señor. Yo sé que tu Espíritu la utiliza y yo sé que no son mis palabras, yo no tengo nada que ver aquí. Yo sé que tú eres el que habla a los corazones de cada uno de nosotros. Yo sé que tú eres el que transforma los corazones y te pido que lo hagas para empezar con el mío, Señor. Que te amemos, que te busquemos.